Floricanto.digital presenta. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Saludos y felices Pascuas a todos desde la Escuela Bíblica. Les deseamos a todos que hayan vivido una Semana Santa. Erika, Chela, Padre, buenas tardes. Felices Pascuas. Hola, felices Pascuas de Resurrección. Llegó el día. El día anhelado, Padre. El día anhelado. Ha llegado Por eso el más nos acompaña, importante. Nos acompaña la luz, Cristo. Claro, Cristo, luz del mundo. Bien, pues aquí estamos nuevamente para continuar con nuestra lección divina, ahora en este tiempo de Pascua, tiempo de resurrección. Bien, pues vamos a iniciar con nuestra oración y con nuestra lectura. Bueno, más bien nuestra lectura. Con la lectura. La oración que vamos a hacer. Sí, Padre. Adelante, si quieres decirnos el texto. El texto es del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Y voy a hacer la lectura del misal de la palabra para que posteriormente tú, Eriquita, la hagas de la Biblia joven de Verbo Divino. Sí. Bueno, es que es diferente. Sí, es diferente. Para escuchar 2 versiones con vocabulario diferente en las traducciones, ¿sí? Muy bien. Bueno, comenzamos. El primer día, después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron 2 varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso el texto. Bien, pues estamos ya, como dice el mismo texto, iniciando la Pascua, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Pues, como siempre, les invitamos a hacer una segunda lectura para fijar nuestra mirada, nuestra atención en los personajes, en los verbos, en las expresiones que van hilando todo el relato y sobre todo para ir descubriendo en las constantes el mensaje por donde nos quiere iluminar el Señor en esta lección divina. Vamos a hacer una segunda lectura, si nos haces favor, Erika. Ok. Lucas capítulo 24 del 1 al 12. El primer día de la semana, de madrugada,
Las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro y entrando, no encontraban el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron 2 hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo, y ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María, la Magdalena, Juana y María, la de Santiago. También las demás que estaban con ellas contaban esto mismo a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, ve solo los lienzos y se volvió a su casa admirándose de lo sucedido. Muy bien. Pues, ¿qué personajes encontramos? ¿Cuáles son los hombres y mujeres que aparecen en el texto? A ver. Bueno, pues uno de los personajes, bueno, las mujeres. Unas mujeres, ¿verdad? Las mujeres. Y ya después nos menciona que son Juana, que es María, Ajá. la madre de Santiago, y las demás. Y María Magdalena. María mujeres. Magdalena, Ajá. por supuesto, María Magdalena. Ajá. Pedro también, padre, está Pedro. Aparece Jesús, el Pedro. cuerpo de Jesús. El cuerpo de El Jesús. cuerpo de Jesús. Ajá. ¿Qué otro Y personaje o sujeto? los apóstoles, los 11. Los 11. Ajá. Sí, aparecen. Los 11 que Ajá, anunciaron todas estas cosas a los 11. a los 11 y y ya ve que yo siempre digo que es un personaje y no son humanos. ¿Cuál? La vida y la muerte, ¿no? Dice, Ok. ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Al que está vivo. Sí. Ajá. Muy bien, al que está vivo, los muertos. Hace esta como comparación o estos ¿cómo se dice? Adversos, la muerte, La vida. Ujú. De tal modo que pues ayuda a eso a entender el momento en el que El que en el se que está se encuentra. viviendo. Así es. Y también otra cosa que llama la atención, padre, al inicio, Sí. el primer día después del sábado, o sea, Y acá dice el primer día de la semana. ajá, o Que sea, acordémonos que es el domingo. el sí, domingo, pero un nuevo día y que ya en lo sucesivo será El día del Señor. el día del Porque aquí Señor. Domini, de ahí el viene Domini, ajá, el Domini. el día del Señor. Correcto. Ajá. ¿Por qué? Porque en la lectura que yo hago dice el primer día después del sábado. Ajá. Entonces, bueno, recordando las tradiciones judías, el sábado para ellos, el día de guarda. Por eso las mujeres fueron hasta el Hasta domingo después, a ajá. ponerle los perfumes. Y es el día que se va a convertir para el cristiano en el día más importante de Claro, la semana. el inicio de la semana, inicio el de la nuevo día, el nacer, Ajá, el así nacer. es. El día de Ajá. la resurrección. Sí, Así claro. es. Muy bien. Bueno, creo que aquí hace falta mencionar en el versículo 4, dice, estaban sin saber qué hacer cuando 2 hombres se presentaron. Aquí dice desconcertadas. Estaban sí. desconcertadas. No sabía. Acá decía con miedo. Sí, decía, Sí, tenían sí. miedo, ¿no? Sí, A ver, ¿dónde dice? En el 4. en el versículo Pero 4. es que en el Ah, sí, dice, exacto, viene. enseguida dice, estando ellas llenas de todas miedo. desconcertadas, todas desconcertadas por esto, o sea, Ajá. Y Completamente. llenas de miedo, acá lo dice, pero en el 5. Ah, en el Ajá. 5, En el 5 ajá. dice, llenas de miedo. Ellas quedaron despavoridas con caras mirando al suelo. Pero acá dice despavoridas. o sea, sí, como Ajá. más dramática Entonces, la escena. el contraste despavoridas. está en que estaban tristes o estaban desconcertadas, tenían miedo, hasta que después esto se va a transformar. ¿no? Ok. Cuando Se les ya va aclarando el mensaje se va que iba aclarando. dando. Y también, bueno, los 2 varones con Los vestidos dos. resplandecientes, que hace también como remembranza, padre, a la transfiguración. Ajá. Las Correcto, vestimentas muy Sí, bien. del cielo, digamos. Exactamente. que hace unas semanas atrás Que Lo lo habíamos se visto. anunció ajá. ya. Y los vestidos resplandecientes, bueno, son mensajeros Correcto. del Del Señor. cielo. Ajá. Y son 2. Son 2. Porque se requieren 2 Se para requieren, confirmar. exactamente. Para que haya un testigo. Sí, ¿no? Así, uno como abogado, el Ujú. testigo que vale, son 2 testigos que avalen el dicho de lo que están haciendo,
Entonces, también en el Deuteronomio, ¿no? Se nos señalaba que Sí, se requerían dos dos. testigos para que tuviera credibilidad el De acuerdo. testimonio. Y Jesús de manda de Abraham. 2 en 2. Y Exacto. nos mandan de Eso dos es en dos importante. a la misión, claro. Muy bien. ¿Y Hombre. por qué buscan entre los muertos al que Está está vivo. vivo? Eso es lo que le Pero dicen. antes, Sí. imagínense la impresión de las mujeres que entran al sepulcro nada, no ven y no nada. ven el cuerpo de su amadísimo Jesús. Sí, claro. Pues sí, o sea, yo creo que ha de haber Qué sido impresión. muy Sí. impactante para ellas, ¿no? Y sobre, pasar todo de eso al porque, otro. sobre todo porque hay que recordar, ¿no? La mole de piedra que habían puesto los romanos Una piedra para gigante. gigantesca. ¿Quién movía eso? ¿Cómo se podía mover eso? La piedra la movía. Sí, con la intención de nadie que del se sepulcro. cuidara. Sí, claro, de que se cuidara. Porque era importante políticamente hablando que el cuerpo no desapareciera, pero Pero qué miedo también de ellos, ¿no? Sí. De que no desapareciera el cuerpo. Entonces también en ellos estaba la incertidumbre de que Por eso estaban desconcertadas. pues sí, claro. No está el cuerpo, la piedra está Está movida. ¿Dónde? Y se encuentran a dos hombres ahí. sí, Ajá. pero la importancia de que están muy asustadas es por cómo pasan después a no estar asustadas, pero del sustote que se llevaron a ir contentas a decir... Ajá. A dar la buena nueva. la buena Aunque nueva. digan que somos chismosas, padre, quien dio la noticia de esa primicia, pues Las fueron mujeres. las mujeres. Sí, claro. Ajá, Lo ahí está comunicaron. exactamente. ¡Qué bonito regalo! Óyeme. Bueno, hay algo aquí que antes de que vayan a dar la noticia, lo que Ajá. le dice, lo que aquellos hombres o aquellos dos hombres que se encuentran a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. resucitado. Esta es una buena noticia, ha resucitado. ¿Va? Recuerden lo que les dijo y ya empiezan ellos a hacer memoria a las mujeres de que él, ¿va? El Hijo del Hombre, les había dicho que iba a ser entregado. Lo y- que tenía que suceder, Pero y él ¿cómo? tenía que morir. Claro, pero Claro. que va a resucitar. ¿sabes? Exactamente, la resurrección se las Finalmente se marcaba el cumplió lo que Señor. había dicho. ¿Ibas a decir algo? Sí, pero fíjense cómo los ángeles hablan como, digamos, como en los términos del cielo, porque Los ángeles. Jesús, sí, los son, bueno, Bueno, los los hombres, bueno, enviados del los Señor. enviados del Señor, Los enviados. sí, los Ajá. hombres que estaban ahí, sí, Ajá. les hablan, les dicen, recuerden que, y cuando Jesús estaba hablándole a la gente y le preguntaban del matrimonio, recuerden que en el Sí, inicio, por ¿no? eso me llama En el Emaús. la atención, ese Ajá. verbo recordar llama la Recuerden, atención. sí. Claro. ¿Por qué? Porque nos invita también a que volver. estemos recordando lo Sí. que el Señor nos ha dicho. Que se Recordar, cumplió. recordar es una palabra que es Re- volver a al poner en el corazón. corazón, recordi. Sí, porque corazón Ajá, es es cordi. cordis, Oh, perfecto. traer al Sí, corazón. y yo te preguntaba lo de los ángeles, porque, Sí. porque en los otros evangelios paralelos, en los otros Sí, sinópticos, sí, sí, sí. sí aparece que eran ángeles. Eran ángeles, otra le voy a decir, sí. Pero aquí Es solo dice que dos personajes. Dos personajes. en vestidos Mateo relucientes. 28, del 1 al 8, y en Ajá. Marcos también. En En, Marcos. Juan también aparece. Ok. Como Ajá. ángeles. Ahí sí son ángeles o mensajeros Sí. enviados del cielo para dar esta buena noticia. Ajá. Aquí solo son dos Hombres. hombres. Y qué raro, ¿verdad? Porque San Lucas es como muy descriptivo en sus Sí. narraciones. Ujú. Pues aquí No es tan escueto, pero aquí nos pone dos varones o Dos dos personajes vestidos Hombres. resplandecientemente. Y estos, hasta que no les dicen lo que él les había dicho Jesús, se acordaron, dicen. Como que les cae el 20 de Ay, verdad, sí, ya cierto. nos había dicho. Sí, hombre, Sí. se nos estaba olvidando, ¿no? Ajá, Algo así, sí. ¿no? Que ese es un tema muy importante de la lectura, la incredulidad. La incredulidad o el olvido. Sí, pero también no de- creen, ¿no? O sea, sí le creyó que se iba a morir, pero Pero de pues que eso de resucitar, yo creo que lo ¿cómo? tomaron poético, ¿Cómo? ¿no? Sí. Bueno, entonces ya recibieron la noticia y van a anunciárselo a los 11. Así es. A los 11 que Y a están ahí los reunidos. demás, Y a a todos los demás. Y a todos los demás, O exacto. sea, no solo a los 11, sino Sí. que hace una totalidad a todos Había los demás más. que estaban, corren y les dicen, ¿verdad? Claro, sí, exacto. Y también la narración que es diferente, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, ya ve que Antes, recuerda- antes dice, Sí, en el padre, versículo perdón. 11, Ujú. antes de que Pedro aparezca allí, ellos pensaron en que eran imaginaciones. Ya ven. Desvaríos, ajá, como están está- Bueno, pero florecitas. eso tiene un origen, porque el dolor, o sea, Te hace disvariar. te hace... Sí se dice así, sí, ¿verdad? Desvariar, Desvariar o disvariar. Bueno, te hace decir cosas que no son. Y era un dolor muy Nos grande, olvidamos de la porque no palabra. solo se murió el ser amado, sino se murió crucificado. O sea, ellos Claro. vieron El cómo la impacto de la azotaron. O sea, yo creo Vieron y vieron de lejos. Acuérdate de eso. Sí. Sí, claro. bueno, Sí, pero lo vio lo Juan, vieron. por ejemplo. Entonces el dolor de saber que fue muerto así, pues sí provocaba desvaríos, ¿no? Bueno, Claro. sí era para provocar. Por eso es que no les Ajá. creyeron, aquellos, los 11 o los demás que recibieron la noticia.
Y es hasta que Pedro, entonces sí, y entonces Pedro, es decir, alguien de los 12, alguien con más La autoridad, ahí marca Más Pedro autoridad. la autoridad. Pedro es la autoridad. Lo que le iba a referir es, ya ve que en los otros evangelios corrieron, Juan corrió y llegó Ajá, primero sí. y espera que Pedro sea el que entre por. Sí. Precisamente en referencia a esa autoridad de Pedro. Claro, Claro. claro, primer testigo, sí. Ajá. Fue corriendo al sepulcro, se asomó y vio los lienzos como se los habían contado las mujeres. Pero- y regresó a casa admirado. Pero creer una cosa así es muy difícil. O sea, en ese momento que lo viste Poniéndote morir, en ese contexto. poniéndote en ese Ajá. contexto, viéndolo cómo lo atravesaron, cómo le pasaron Sí. la lanza, cómo todo, creer en eso es muy complicado. Y eso sí yo creo que es obra del Espíritu Santo, ese sentimiento en Pedro de decir, yo sí voy a ir a ver porque yo sí recuerdo lo que nos Todo dijo lo que nos resucitar. dijo. Sí, claro. Por eso regresa admirado. Regresar, mira. O sea, ya no regresa ni asustado, ni con miedo, Ya ni ni con incrédulo, admiración. admirado. Ujú. O sea, ya hay un proceso de aceptación y de fe. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces, como que aparecen, para ir resumiendo esto, en este texto, pues estamos ante el hecho de la resurrección, el sepulcro vacío, se presentan las mujeres, vienen aquellos 2 hombres, después lo comunican a los apóstoles Claro. y aparece Pedro. ¿No? Pedro ante el sepulcro vacío y a la admiración. El hecho es, Jesús no está en el sepulcro, Ha ha resucitado. resucitado. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero ha resucitado. Se cumplió lo que él nos Se había cumplió, dicho. exacto, Tal eso como es él lo- lo había dicho, se Claro. cumple. Ajá. Muy bien, pues vamos a ahora pasar al segundo momento de nuestra lección divina. Después de leer y comprender, Bien. pues vamos ahora A meditar. a meditar. Meditar. ¿Qué nos dice este texto? Ahora. ¿Cómo nos ilumina nuestra vida? ¿Cómo nos vemos reflejados en el texto que hemos estado meditando, escuchando? ¿Qué dices? Es que, padre, es un parteaguas en la historia, no del hombre, en la historia universal, Sí. del espacio y de todo lo que existe, Ajá. porque Dios es lo bonito, la vida, es lo perfecto, la alegría, todo lo bueno que existe es Dios. O sea, donde hay alegría, donde hay amistad, donde hay esas cosas, está Dios. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Y la muerte Dios no la creó. Entonces viene a decir Dios con esto, a ver, es que es un nuevo mundo, o sea, es una nueva etapa para ustedes, Sí. donde ya la muerte quedó atrás Ujú. y lo bello, lo bonito, la alegría, todo esto vuelve a ustedes perfecta, ¿no? Ok. Entonces, para mí es un texto, pues así, de admirarse y aparte de agradecer a Dios que nos da esta nueva oportunidad de vivir, ¿no? Ujú. Porque antes, no, o sea, morías y ya, No había no más, estaba había el cielo esperanza. abierto, ¿no? No había esa esperanza. Se abre el cielo para todos, que somos inmerecidos del cielo, Ujú. Claro. y es un parteaguas, ¿no? En la vida individual y humana y de todo. Ok, motivo de esperanza y de Motivo de alegría. esperanza, De sí. que la muerte no es todo, No es definitiva. no es definitiva, no es la última palabra. Exacto. Viene algo más y eso Jesús nos lo ha mostrado en el texto. Claro. Al levantarse del sepulcro, al salir de él, al resucitar. Y yo creo que por eso la gente llora cuando se le muere a alguien o cuando tenemos estas pérdidas, lloramos porque no es parte de nosotros. Dios no nos hizo para la muerte. Correcto. Dios nos hizo Para la vida. para la vida, para vivir lo bueno, ¿no? Entonces, los católicos tenemos esta certeza que lo tenemos todo, pero esta certeza de Ujú. hay vida después. O sea, Claro que la vida es después. y no es después de la muerte, hay vida siempre, ¿no? Incluso a pesar de la muerte. Muy bien. ¿no? Pero haciendo la referencia de que el vencedor de la muerte es el Es Señor, Jesús. ha vencido la Sí. muerte. Por eso inclusive se dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Sí. ¿Dónde está la muerte? Sí, pues Él es ¿Dónde está la el muerte? que... Y en relación al texto, Padre, a mí me mueve mucho Sí. el hecho de que nos invita a tener a Jesús presente, no en un memorial, Ujú. porque el memorial es del muerto, Está del que vivo. ya, sino en la vida del Ujú. Señor, que ha muerto para dárnosla. Precisamente ese es el regalo que nos otorga el Señor, ¿no? Al haber aceptado esa muerte de cruz, Ujú. nos da la vida y nos la da en abundancia. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, no poquiterías, no cualquier cosa, porque el Así es. Señor es así. Por un lado eso y por otro lado,
cuando se les platica a las mujeres, recuerden que él les había dicho esto, y ellas dicen, empiezan en su corazón, es cierto, el maestro nos había hablado de esto, nos había dicho esto, entonces también a mí me mueve a decir, creer. ¿Por qué? Porque el Señor me lo ha prometido, no solamente porque creer por creer, sino porque Él es fiel a su palabra, Él es el más fiel y Él siempre cumple lo que nos dice. Entonces, ¿a qué me lleva? A creerle. Ok, Creerle. bien. Y algo fundamental, pues estamos en la Pascua, es darnos cuenta que todos tenemos que hacer una Pascua. Pasar de la tristeza a la alegría, de la tumba, de la muerte, del sepulcro, a la resurrección, a la vida, a la gracia. Claro. De las tinieblas a la luz. A la luz. Es este paso en el que están los discípulos, las mujeres realizando. Los discípulos de Jesús, los 11, Pedro con ellos, y las mujeres aquellas. Es decir, todos estamos invitados, por lo tanto, en este tiempo que se va iniciando en la iglesia de la Pascua, pues a hacer este paso también. Claro. Configurándonos con Cristo, conociendo que Jesús es en el que se cumplen las Escrituras y Él ha hecho el paso. Y con Él vamos toda la iglesia, con Él vamos todos. Entonces es un motivo otra vez de esperanza, de alegría, y estamos invitados a vivir nuestra propia Pascua. Habría que pensar cuáles son nuestros momentos de tristeza, de dolor y sufrimiento, nostalgia del ser querido que a veces seguimos llorando para poder pasar. Porque de hecho, perdón padre, en lo que platica ahorita usted nos está diciendo, esa es la importancia en la liturgia de la noche, de la vigilia, las lecturas que nos hagan presente que el éxodo que hizo el pueblo elegido, el paso, revivir, que nosotros ya el Señor nos ha liberado, nos ha hecho trascender. Hemos llegado a la trascendencia. Claro. Y que esa parte de la cuaresma ya terminó. O sea, esa muerte ya pasamos, ya acabó. Y estamos en ese paso definitivo que se dio, de la muerte a la vida. Sí, y hay gente que vive más la cuaresma y se olvida de celebrar la Pascua. Claro. Y que la Pascua es más grande, son 50 días. Pero es la fiesta de todas las fiestas. Exacto. El día más importante. Y es con más alegría y con más gozo. Porque a veces, repito, nos quedamos con la cuaresma y nunca llegamos a la Pascua. Nos quedamos con la muerte, nos quedamos con el sepulcro, con el Viernes Santo y nunca llegamos al domingo, de resurrección. A la Pascua, a la alegría, al gozo. Y por eso creo que esta es la invitación finalmente, a ir haciendo este paso, a seguirnos admirando como Pedro de lo que ha sucedido, a seguir asimilando lo que se dijo y que se cumplió en Jesús, como lo recibieron las mujeres aquellas. Y en tercer lugar, además de asimilar y de admirar, ahora también comunicar. Claro. Comunicar. No quedarnos con el mensaje, sino no es para nosotros, eso es lo que hace la iglesia. Claro. Y una cuarta cosa, tratar a Jesús como vivo. ¿Cuánta gente no? Sí. Él lo tiene así que, no, Jesús está vivo. Vivo y en ti. Vivo. Yo siempre les digo, vivo y en mí. Vivo en ti, vivo en nosotros. En todos nosotros. Que nos hemos reunido en su nombre. Claro. Está vivo. Más que nunca vivo. Y estos días de la Pascua que se vienen, ahora pues lo vamos a ir encontrando. Él se va a ir haciendo presente. Lo vamos a ir viendo en los siguientes domingos, en las lecturas que se van a ir cuando se va apareciendo a los demás. Exacto. Entonces hoy nos quedamos con esta idea, ¿verdad? De seguir admirando la grandeza de Dios que triunfó sobre la muerte, sobre el pecado. Recordar que en Jesús se cumplen las Escrituras. Todo se cumple. Él es el cumplimiento de toda la creer en él. Ahora hay que creer en Él y compartir esta fe. Y tener siempre presente eso. Recordar, o sea, estar presente en el corazón de que Él es fiel a su palabra. Gracias. Muy bien. Hoy vamos a dar el salto, el paso. Subir el escaloncito pascual. La oración. Pero ahora la oración. Ahora la oración. Hemos visto la lectura, la comprensión, ya hemos visto qué nos ilumina, qué nos dice el texto. Y ahora, ¿qué le decimos a Dios? ¿Qué le decimos al Señor en su palabra que nos ha regalado en esta noche, en esta tarde, en este día? ¿Qué le decimos? ¿Cómo les inspira el Señor una oración de agradecimiento, de petición? ¿Quién de ustedes quiere comenzar? A ver. Hoy yo. Siempre. ¿Saben que están contentas? Yo creo que Padre, por favor, ¿cómo no vamos a estar contentas? Adelante, pues. Bueno, adelante. Yo les quiero compartir, ya ven que yo soy como aprendiz de hacer poemitas y escritos. A ver, muy bien, adelante tu oración. Mi oración.
Es muy sencillita y dice así: con la muerte llega el silencio y con el silencio llega la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Llegó la vida. Sí, llegó El la vida. silencio lleva la vida. Muy bien. Erika, ¿alguna oración? Yo sí, Señor, yo te doy gracias porque el regalo que nos diste de la vida, de haberme puesto en esta época después de este suceso grande y no antes, de tener esta fortuna de saber tu historia, de creer en ti, de creerte, no nada más creerte y de tenerte conmigo. Te busco entre los vivos y yo sé que estás ahí y por eso yo te doy gracias. Y yo lo único que te pido es como este pasaje de ya es de noche, Señor, ya quédate conmigo, déjame estar contigo y platicar. O en silencio, como dice Chela. Pero en la vida, en lo perfecto, en la alegría, en la felicidad, en lo bonito, la belleza es parte de ti. Entonces te doy gracias por estos regalos y permíteme buscarte solo entre los vivos. Les invito a que cantemos juntos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Que cada uno de nosotros nos encontremos, Señor, con tu luz, con tu verdad, con tu palabra, que se cumple en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida humana, natural, y por la vida plena, vida de gracia, vida en el Espíritu que nos has entregado. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tan gran misericordia para con nosotros y con la humanidad. Gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Bien, pues vamos ahora a ver esto también a nuestra vida, un compromiso, un propósito, cómo lo podemos llevar todos los días y contemplar, ¿verdad? ¿Qué podemos seguir contemplando después del texto en esta semana, en nuestra vida? ¿En qué podemos fijar nuestra mirada del hecho de la resurrección, en este caso? Y un propósito. Yo lo que me quedé contemplando fue por qué buscan entre los muertos al que vive. Bien. ¿No? Entonces, ¿qué tanto en mi vida yo trato a Jesús como un muerto? ¿No? Que no debo. ¿Por qué entristecerme? ¿Y por qué no alegrarme si voy a misa? ¿Por qué no alegrarme si tengo estos abonos que hablábamos hace unos domingos? Sí. De que Él está pendiente de mí, ¿no? Entonces, como vivo, platicar con Él, tener una relación personal con Él, ese digamos que lo hago, será mi compromiso. O sea, yo manejo sola y yo voy hablando con Él. Sí es. Yo creo, puede ser también otra opción para algunos que nos están acompañando, guiando todavía en este camino. Podría ser ya ves que en la Cuaresma normalmente uno contempla un crucifijo. Así es. O se cubren las imágenes. Claro. Ahora se descubren y se pone a la vista un Cristo resucitado. Así es. Podría ser eso. Contemplar al resucitado. Contemplar al resucitado. Sí, y tratarlo como vivo. Claro, muy bien. Sí, Es un buen propósito, esa es una mi contemplación. Sí. Recordar todo lo que el Señor ha dicho, porque Él es fiel. O sea, tener la contemplación en esa fidelidad del Señor y siempre estar fiada en lo que Él me ha dicho. Que muchas veces no lo entendemos, muchas veces no sabemos por dónde va, por qué me está pasando esto, ¿okay? Pero siempre tener la certeza de que fiándonos de Él mejor que nadie nos va a conducir a la verdad, a la vida, a ese camino que es Él. Y que en esa resurrección que Él nos ha dado, pues también hacer patente día a día con mis buenas obras para poder agradecerle un poquito de lo mucho que Él nos da de diario. Así Muy es. bien. Yo creo que hay muchas personas que siguen sufriendo, Sí. que siguen padeciendo dolor, tristezas, etc. Yo creo que el contemplar y disfrutar también esos momentos como momentos Sí, de pasión sí. y muerte, para que puedan después experimentar el gozo, Vivir la paz. la paz. Ese es el paso que Exactamente. ojalá podamos cada uno, ¿verdad? Contemplar en nuestra propia vida el misterio de la Pascua de Cristo, ¿verdad? De cómo el Señor nos va haciendo pasar
de la tristeza. Se va ¿no? transformando. Sí. Ese dolor se transforma en alegría. Porque Sí. es la certeza de que eso es un tipo de Sí, muerte, claro, dolor, claro. sufrimiento. Mm. Y después de la muerte, Está la vida. estar desolados Sí. es estar sin el sol, sin ese sol divino que nos visita todas las mañanas. Bien, bueno, pues queridos hermanos, amigos, amigas que nos siguen, tenemos esta propuesta del Evangelio de San Lucas. Estamos en la Pascua y los invitamos a seguir contemplando este misterio tan grande de fe que celebramos en la iglesia y que compartimos con todo el mundo. Como ha dicho al final el texto, bueno, pues las mujeres fueron y dieron esta buena noticia. Ojalá que todos nos volvamos pregoneros, misioneros, Sí, misioneros, testigos de salir, la dar resurrección. testigos, Con nuestra vida, testigos fieles Claro. de ese... con palabras, con Sí, acciones. sí, sí. Bueno, pues muchas Gracias, gracias. Padre. Gracias. Erika. Felices de estar Felices aquí, ¿verdad? Pascuas. Felices Pascuas, Felices felices Pascuas. de estar aquí compartiendo Sí. esta buena nueva, esta gran noticia de la resurrección del Señor. Sí. Felices Pascuas también y muchas felicidades por acompañarnos, por seguir con nosotros en este itinerario de oración con la palabra de Dios, la lección divina. Dios los bendiga, felices Pascuas. Cristo ha resucitado, Aleluya. Aleluya. verdaderamente ha resucitado. Verdaderamente. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Florica.